En una aldea remota vivía una familia extremadamente pobre. Sus días estuvieron marcados por grandes dificultades. En su modesta casa vivía Marcos, un joven de 18 años, junto con sus padres ancianos, Tina y Dairo, este último enfermo. Marcos jugó un papel crucial en la supervivencia de la familia. Con su sencillo arco y sus gastadas redes, salía todos los días antes del amanecer a pescar suficiente pescado para alimentar a todos. A pesar de los obstáculos en el camino hacia el río, Marcos nunca se rindió. Al final de cada día, con la cesta de pescado a la espalda, regresaba a su humilde choza. Su madre, con manos expertas, transformaba el pescado fresco en comidas sencillas pero deliciosas y llenas de amor. Marcos siempre fue un joven atento a sus padres, mostrando agradecimiento por la vida que llevaba, aunque sabía que no era el hijo biológico de la familia. La verdad solo salió a la luz recientemente. Durante una tranquila mañana, Dairo y Tina descubrieron a Marcos abandonado a orillas de un río que atravesaba el pueblo. El sol brillaba intensamente reflejándose en las aguas, cuando encontraron al bebé como un regalo divino. Sin dudarlo, el matrimonio lo recibió en sus brazos, sintiendo que sus oraciones habían sido respondidas de manera inesperada y milagrosa. Marcos creció rodeado de amor y cuidado, incluso ante las adversidades que atravesó su familia. Aunque era humilde, Marcos siempre hizo lo mejor que pudo para brindarle una vida digna, llena de valiosas enseñanzas. El vínculo que desarrolló con sus padres adoptivos fue profundamente fuerte, basado en el respeto y el amor incondicional que iba más allá de los lazos de sangre. Cada día, Marcos correspondía al cariño y dedicación que recibía, ayudando a sus padres en sus tareas diarias y en la pesca, que se convirtió en el principal sustento de la familia. Sintió una profunda responsabilidad y gratitud, reconociendo la suerte que tenía de ser acogido por aquella amable pareja. Con el tiempo, el río que atravesaba el pueblo, alguna vez generoso en peces, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las redes de Marcos, que antes habían regresado llenas, ahora traían cada vez menos peces. La casa modesta, alejada de la extrema pobreza del pueblo, contrastaba con el palacio de Eldoria, donde la princesa Aneles, de 19 años, se aburría de la rutina de compromisos y responsabilidades. En un hermoso día soleado, decidida a escapar de la monotonía, Aneles optó por pasear por el amplio jardín del palacio. Las flores estaban en plena floración y los pájaros cantaban alegres melodías, creando una atmósfera encantadora. Aneles caminaba lentamente, apreciando cada detalle del bosque que lo rodeaba, oliendo el suave aroma de las flores y la frescura del aire mientras se acercaba al estanque del palacio. Reflexionó sobre su vida e imaginó cómo sería su futuro. Al doblar una curva del camino, la princesa se topó con un escenario inimaginable, de origen aparentemente humilde y concentrado en la pesca. Marcos se detuvo abruptamente, con el corazón acelerado ante la sorpresa de alguien tan cerca del palacio sin invitación. La visión del joven pescando en la laguna privada despertó la curiosidad de Aneles, quien nunca antes había visto algo así. Escondida entre los árboles, observaba cada uno de sus movimientos, fascinada por la forma en que manejaba las redes. Decidida a descubrir quién era, Aneles se acercó lo suficiente para anunciar su presencia, frunciendo el ceño para llamar la atención de Marcos. Al escuchar el sonido, Marcos se giró bruscamente y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que estaba siendo observado por alguien aparentemente importante. Desorientado sobre dónde estaba y con quién hablaba, Marcos rápidamente respondió a la pregunta de Aneles: ¿quién te permitió estar aquí? Siguieron momentos de silencio, y Marcos sintió el peso de la situación sobre sus tensos hombros. Con voz vacilante, se disculpó: lo siento, señora, no sabía que aquí estaba prohibido pescar. Solo buscaba un lugar para conseguir pescado para alimentar a mi familia. Marcos miró a Aneles esperando alguna señal de comprensión. Su sinceridad era evidente y la desesperación en sus ojos contaba una historia de necesidad y determinación. Aneles, inicialmente dispuesta a reprenderlo, sintió un profundo sentimiento de compasión. Al escuchar las palabras de Marcos, Aneles notó algo genuino y conmovedor en su expresión. A pesar de esto, ella mantuvo la compostura. Debería haber preguntado antes de invadir los terrenos del palacio, reflexionó.
Si hubiera sabido que esta era la laguna del palacio, nunca me habría atrevido a pescar aquí. Después de una pausa reflexiva, continuó, solo quería llevarles comida a mis padres. Si me lo permiten, me iré ahora mismo y nunca volveré. Marcos dio un paso atrás esperando la respuesta de la princesa, mientras ella, curiosa como siempre, le preguntaba sobre su vida y su familia, de la que tanto hablaba. Aún sorprendido por el giro de los acontecimientos, Marcos comenzó a contar toda su historia. La realidad de su vida le abrió los ojos a un mundo que desconocía. Hablaron durante unos minutos, pero parecía que se conocían desde hacía años. La empatía y conexión entre ellos hicieron que la conversación fuera fluida y natural. Cuando el sol empezó a ponerse, ambos se dieron cuenta de que el tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaban. Preocupado por sus padres, Marcos sabía que necesitaba llegar a casa antes de que oscureciera por completo. Miró a Neles con una mezcla de agradecimiento y desgana, sin querer poner fin a aquel encuentro tan especial. «Debo irme ahora», dijo la princesa, «pero te agradezco tu amabilidad y por escuchar mi historia». La princesa amablemente le pidió que volviera otro día a pescar en el lago, aunque está prohibido por la realeza. «Yo misma estaré aquí para protegerte», dijo. Marcos, sorprendido por la generosidad y el coraje de la princesa, asintió con la cabeza. Marcos se despidió de Aneles con un gesto de la mano y emprendió el camino de regreso a casa, cargando bolsas llenas de pescado y el corazón aún más lleno de alegría. A cada paso que daba reflexionaba sobre el encuentro inesperado que había tenido. La belleza de la princesa, con sus ojos brillantes y su dulce sonrisa, transformó el día de Marcos de una manera que nunca imaginó. Su compañía era tan agradable y la conversación tan ligera y fluida que parecía como si los dos se conocieran desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaba por el bosque, Marcos no pudo evitar reflexionar sobre las diferencias entre sus realidades, él, un simple pescador de un pueblo humilde, y ella, una princesa de un magnífico palacio. Sin embargo, durante ese breve encuentro, esas diferencias parecieron desaparecer, dando paso a una conexión genuina y profunda. Marcos se preguntó cómo sus vidas se habían cruzado de una manera tan inesperada y qué les deparaba el futuro. Al llegar a casa, la alegría de Marcos era evidente. Sus padres lo recibieron con sonidos de alivio y felicidad al ver la abundancia de pescado que había traído. Mientras la familia se reunía para preparar la comida, Marcos les habló de la princesa Neles, de su amabilidad y de su promesa de permitirle volver a pescar en el lago. Sus padres escucharon atentamente, fascinados. Tina quedó completamente sorprendida y preocupada al ver a Marcos tan encantado al hablar de la princesa Neles. Sabía muy bien que esto podría traer grandes problemas. Marcos escuchó atentamente las palabras de su madre y asintió con la cabeza. A pesar de las preocupaciones de Tina, él estaba sonriendo, agradecido por el día productivo y la nueva amistad que había hecho. Mientras tanto, en palacio, Aneles no podía dormir. Los pensamientos sobre el joven pescador que había conocido inundaron su mente y su corazón. La determinación y la historia de vida de Marcos la habían impactado profundamente. Mientras intentaba calmar sus pensamientos y conciliar el sueño, finalmente encontró el sueño. En su vívido sueño, se vio a sí misma en una cabaña, acostada en una cama, sintiéndose muy enferma. A su lado había una presencia reconfortante, un hombre le acariciaba el pelo y susurraba suaves palabras para calmarla. Mientras se concentraba más, se dio cuenta de que era Marcos quien estaba a su lado. La expresión de preocupación mezclada con ternura fue tan real que Aneles pudo sentir el calor de sus manos y la seguridad que brindaba su presencia. Sin embargo, la intensidad de la experiencia hizo que Marcos se despertara rápidamente, con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que había sucedido. Acaba de vivir. A la mañana siguiente, estaba emocionado y sintiendo una renovada sensación de esperanza mientras ayudaba a sus padres con sus tareas diarias. No podía dejar de pensar en Aneles y lo que había dicho. Mientras tanto, su padre empeoraba y Marcos permanecía junto a su cama, tratando de calmarlo con humildad y preocupación. Aneles, por su parte, esperaba ansiosa el primer rayo de sol, llena de expectación por su encuentro secreto con Marcos. Cuando llegó el momento, no apareció. Esperó unas horas más,
pero todavía no lo vio. A cada ruido entre los árboles, ella miraba rápidamente, esperando una señal de él, hasta que llegó el anochecer y tuvo que regresar al palacio con el corazón triste, sin entender por qué estaba tan conectada con ese pobre joven. Pasaron 2 días de espera y, al tercer día, decidió ir al jardín a contemplar las flores. De repente, vio una conmoción proveniente de la laguna. Annele se apresuró a ver qué pasaba y encontró a los guardias sujetando a Marcos por los brazos, arrastrándolo con furia. El joven, muy asustado, gritó que era inocente y que no había hecho ningún daño. Corrió hacia los guardias que lo retenían al borde del estanque. Rápidamente llegó Annele, enviada por los guardianes, quienes estaban claramente sorprendidos y confundidos. Con una voz firme y autoritaria que nunca antes había utilizado, Annele ordenó que el joven fuera liberado de inmediato. «Libérenlo ahora. Él es quien me invitó». Los guardias, sorprendidos por la inesperada intervención de la princesa, dudaron un momento, pero pronto liberaron a Marcos. Annele se dirigió directamente a los guardias, ordenándoles que nunca más trataran a Marcos de esa manera. «Él fue quien me invitó y tiene mi protección. Cualquier intento de maltratarlo me responderá directamente», dijo con una voz llena de innegable autoridad. Los guardias se inclinaron con respeto y prometieron obedecer la orden de la princesa. Annele se volvió hacia Marcos, con una sonrisa tranquilizadora apareciendo en su rostro, intentando calmar al joven pescador, todavía atónito por la experiencia y con la preocupación escrita en todo su rostro. Preguntó por qué Marcos no había venido a pescar los días anteriores. Marcos, todavía un poco perturbado por el incidente con los guardias, respiró hondo antes de explicar. «Mi padre está gravemente enfermo, necesito cuidarlo, por eso no pude venir». Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Annele sintió una oleada de compasión invadir su corazón. Quería ayudarlo de alguna manera, aliviar la pesada carga que llevaba el joven. «Entiendo, Marcos. Quiero ayudarte». «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó Marcos con ojos tristes. Sacudió la cabeza. «Te lo agradezco, princesa, pero no hay nada que hacer. Solo el tiempo puede decidir». Ese día intercambiaron historias y confidencias durante largas horas, sentados en la orilla del lago mientras se ponía el sol. Poco a poco los encuentros entre Annele y Marcos se fueron haciendo más frecuentes. Annele se sintió aliviada de que su abuela no estuviera en palacio, lo que le permitió dedicar toda su atención al joven pescador. Cada momento con él era esperado con impaciencia por la princesa, que buscaba lugares cada vez más secretos en los vastos jardines del palacio para sus encuentros. Comían frutas frescas, cuidadosamente reconocidas, y hacían pequeños festines bajo la sombra de los árboles. El tiempo parecía pasar volando mientras los dos pasaron horas hablando con naturalidad. Annele se sintió libre al lado de Marcos, lejos de las formalidades y responsabilidades de la vida en palacio. Marcos, por su parte, quedó encantado con la sencillez y bondad de la princesa, encontrando en ella un inesperado consuelo en medio de sus dificultades. Al final de una tarde juntos, después de horas de conversación y reflexión, llegó el momento de decir adiós. Marcos se levantó con el corazón apesadumbrado para irse, mientras que la princesa Annele también se mostró reacia a dejarlo ir, acompañándolo hasta la salida. Al borde del jardín, en un momento, los ojos de Marcos se encontraron con los de Annele y el tiempo pareció detenerse para ellos. El mundo que los rodeaba desapareció, dejándolos solo ellos dos. Sus rostros lentamente comenzaron a acercarse y, finalmente, sus labios se tocaron en un beso rápido pero significativo. Un momento breve, pero intensamente cargado de emociones que las palabras no podrían expresar. Cuando se separaron, ambos quedaron sorprendidos pero felices, como si hubieran sellado algo mágico que estaba pasando entre ellos. Marcos regresó a casa a las 2:47 con una sensación de euforia, como si le hubiera tocado la lotería. Cada paso se sentía más ligero, como si estuviera flotando, y su corazón latía con una alegría desconocida. El beso que compartió con Annele todavía ardía en sus labios, llenando su pecho con una calidez que nunca antes había sentido. Sin embargo,
Mientras caminaba por el sendero que conducía de regreso a su modesta cabaña, las palabras de su madre comenzaron a resonar en su mente. Tina siempre había sido sabia y protectora, y su consejo de mantener la distancia. La princesa ahora parecía una oscura advertencia, mientras se preguntaba si podría ofrecerle a una princesa con un futuro planificado en palacios lujosos, rodeada de riquezas y poder, un pescador pobre. Recordó sus manos callosas por el trabajo duro, su ropa gastada y su piel quemada por el sol. Comparada con el brillo y la elegancia de Ringis, se sentía pequeña e insignificante. Al entrar al palacio, Ringis se mostró más solemne que nunca. Sus pasos eran ligeros y había un brillo especial en sus ojos. Cada persona que se cruzaba en su camino recibía un cálido saludo y una genuina sonrisa, algo que no pasó desapercibido para los señores y guardianes acostumbrados a su habitual serenidad. Este cambio repentino pareció reflejar la luz del sol en su rostro, irradiando alegría. La abuela de Ringis, la reina madre, una mujer de gran sabiduría y perspicacia, notó de inmediato la euforia de Ringis. Con mirada atenta, vio pasar a su nieta por el salón principal, repartiendo sonrisas y palabras amables. Sentada en su sillón favorito junto al gran ventanal que daba a los jardines del palacio, la reina madre llamó a Ringis para que se acercara. «Ven aquí, querida», dijo la reina madre con voz suave pero llena de curiosidad. Annelies se dirigió a su abuela con una sonrisa radiante. «Sí, abuela», respondió ella, intentando contener un poco su euforia. La reina madre enarcó una ceja, un gesto que Annelies conocía bien como señal de una pregunta inminente. «Veo que hoy estás especialmente feliz». «¿No he conseguido ponerte así?», preguntó la reina madre, intentando entender el verdadero motivo de la alegría de Annelies. Annelies vaciló por un momento, su mente regresaba al mágico encuentro con Marcos al borde de la laguna. Sabía que no podía revelar todos los detalles. Eligió sus palabras con cuidado. «Simplemente he sido feliz, abuela», respondió ella, tratando de ocultar la verdadera fuente de su alegría. «Hoy fue un día maravilloso, ya que a veces los pequeños momentos nos llenan de alegría», continuó Annelies esperando que su respuesta fuera suficiente por ahora. La reina madre continuó mirándola con expresión dudosa. Annelies sabía que su abuela no se dejaba engañar fácilmente, pero esperaba poder transmitir una imagen de tranquilidad y alegría por el momento. Así que se retiró a casa, dejando a su abuela desconcertada. En el pueblo, la situación de Airo empeoró drásticamente y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano. La pequeña comunidad se movilizó rápidamente para ayudar, y Marcos, con el corazón apesadumbrado por la preocupación, acompañó a su padre en un carro improvisado, tirado por vecinos solidarios. El camino hasta el hospital fue largo, pero la urgencia de la situación no permitía dudar. Al llegar al hospital, Marcos vio la expresión de dolor en el rostro de su padre y su determinación de hacer todo lo posible se intensificó. Los médicos, al darse cuenta de la gravedad del estado de Airo, lo ingresaron rápidamente en la unidad de cuidados intensivos. Durante 5 días Marcos permaneció al lado de su padre. Desafortunadamente, al 6.º día, Dairo no pudo resistirse. Fue un shock devastador para Marcos, quien siempre tuvo a su padre a su lado, haciendo todo lo posible para ayudarlo a crecer bien, y ahora ya no estaba. Había un dolor terrible en el corazón del joven aldeano, que se preguntaba cómo comunicarle esta noticia a su madre. Mientras tanto, en palacio, Annelies estaba cada día más preocupada. Entonces había pasado mucho tiempo desde que apareció Marcos. Desde ese primer beso, una enorme angustia se instaló en su pecho. No comió adecuadamente y se enclaustró en su habitación, mirando por la ventana al lago, esperando alguna noticia de Marcos. Marcos regresó a casa del hospital con el corazón roto, luchando por encontrar fuerzas para afrontar la difícil tarea que le esperaba. La noticia de la muerte de Dairo, su amado padre, era un peso insoportable en su pecho. Mientras caminaba por el camino de tierra que conducía al pueblo, las lágrimas corrían incesantemente por su rostro y hasta sus pies. Marcos llegó a la modesta cabaña donde creció, ahora envuelto en un silencio lúgubre. Sabía que su madre estaba dentro, esperando ansiosamente noticias.
La idea de tener que decirle que Airo no volvería hizo que el desesperado Marcos se acercara lentamente a la puerta, con las piernas temblando. Cuando Marcos abrió la puerta, encontró a Tina sentada en la mecedora, con la vista fija en la entrada. Cuando vio el rostro demacrado de Marcos, su corazón se hundió 100 veces y entonces supo que algo terrible había sucedido. Marcos intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tina se levantó rápidamente y corrió a abrazar fuertemente a su hijo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Los dos se abrazaron durante mucho tiempo, encontrando consuelo el uno en el otro en medio del dolor abrumador que los consumía y la elegante figura de Annelies en la distancia. Caminó por los jardines del palacio, envuelta en un vestido ligero que parecía brillar con el sol de la mañana. Marcos sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo mientras la miraba. Se concentró en sus tareas, pero su corazón latía más rápido cada vez que se acercaba a ella. Mientras disponía sus redes, Marcos reflexionaba sobre cómo se acercaría a Annelies. Quería compartir su dolor y anhelo, pero también sabía que el momento era delicado. Pensó en las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos sin cargar a Annelies con su propio dolor. Finalmente, cuando sus hamacas estuvieron listas, Marcos se acercó lentamente a los jardines de palacio, donde Annelies estaba de pie admirando las flores. Respiró hondo y reunió el coraje para llamar su atención. Annelies, corriendo hacia él, la abrazó disipando todas sus preocupaciones. «Marcos, es tan bueno verte», dijo. Luego le explicó todo lo sucedido y, entre lágrimas, fue reconfortado por los brazos de la princesa Ringis. Estuvieron toda la mañana juntos disfrutando de la compañía del otro. Cuando Marcos ya planeaba irse, la princesa se acercó para despedirse y se encontraron en un intenso y apasionado beso. Sin embargo, la felicidad del momento fue abruptamente interrumpida por el sonido de pasos firmes. Sus corazones se aceleraron cuando escucharon la voz fría y autoritaria de la reina madre. Annelies intentó justificarlo diciendo que no era lo que pensaba su abuela, pero la reina enojada no quiso explicaciones. Sus ojos se llenaron de una tormenta de engaño e ira. Sin dudarlo, tomó a la princesa del brazo con una firmeza que Ringis nunca antes había sentido. Marcos intentó interferir, pero los guardias lo detuvieron. La reina exigió que Ringis entrara en palacio. La princesa dudó, pero cedió a la autoridad de la reina. La madre Nadia se atrevió a desobedecer y Annelies entró en palacio muy preocupada, pues su abuela tenía un corazón tan fuerte como tambores de guerra en una ceremonia tribal. Sus manos temblaban de nerviosismo, incapaz de controlar la angustia que consumía cada fibra de su ser. Sus pasos resonaban por los pasillos de mármol, cada movimiento aumentaba su angustia, mientras su subconsciente repetía: «Por favor, abuela, déjalo en paz». Marcos estaba bajo el control de los guardianes, sus ojos buscaban desesperadamente una salida, pero solo encontraba rostros impenetrables. La reina madre, con su postura majestuosa y su mirada penetrante, se dirigió a él: «¿Te atreves a desobedecer las leyes de mi reino?», dijo con una voz que no dejaba lugar a disputas. Marcos nunca regresó a ese lugar. Intentó hablar, pero el miedo frenó sus palabras. La reina, implacable, profirió una amenaza tan severa que le heló la sangre a Marcos. «Si alguna vez soñáis con volver a encontraros», declaró con voz fría y cortante, «ordenaré a mis hombres que destruyan toda vuestra aldea y a todos sus habitantes». El rostro de Marcos palideció, el pánico y la confusión se apoderaron de su mente. Desesperado, regresó a casa, con el corazón dividido entre el amor por Annelies y el miedo por el destino de su ciudad. Caminó murmurando para sí mismo: «¿Cómo puedo protegerlos? El amor por Annelies debe encontrar otra forma». Annelies estaba en su habitación cuando entró su abuela, el aura de autoridad llenaba el pequeño y acogedor espacio. La joven princesa rápidamente levantó la vista, revelando una mezcla de ansiedad y determinación. La reina cerró la puerta tras ella y, con mirada firme, se posicionó frente a Annelies. «Necesitamos hablar de un asunto serio», comenzó la reina, con voz firme y dejando poco espacio para la discusión. «Marcos no está a la altura, es un simple pescador y solo le interesa el puesto que pueda alcanzar a tu lado», afirmó con firmeza la abuela. Annelies respiró hondo,
sintiendo una oleada de indignación crecer dentro de ella. Eso no es cierto, respondió, con la voz llena de emoción. Marcos y yo nos amamos. Él no está conmigo por mi posición. Nuestro amor es verdadero y nada nos separará. Al darse cuenta de que la princesa no cambiaría de opinión, la reina reveló entonces que Marcos, bajo presión, le había confesado que no la amaba y que aceptaba dinero para mantenerse alejado de palacio. No puedo creer que estén manipulando los anillos, pensó Annelies, mientras la reina llamaba a 2 de sus guardianes para confirmar su afirmación. Mientras la princesa lloraba incontrolablemente, los guardianes confirmaron todo lo que la reina había dicho, dejando a Annelies devastada. En los días siguientes, la tensión en la ciudad no hizo más que aumentar, culminando en un accidente que dejó a Tina gravemente herida. Marcos quiso llevar a Tina al hospital por temor a perder a su madre, pero ella se resistió. Una mañana, mientras Tina enfrentaba una crisis de salud, Marcos estaba a su lado, junto a un pequeño baúl lleno de papeles viejos. A pesar de estar muy débil, Tina logró sacar un documento roto. Confundido, Marcos sostuvo el papel, mientras Tina insistía en que lo leyera. Este documento estaba contigo el día que te encontramos. Sin duda te dará pistas sobre tus padres biológicos. Tienes que encontrarlos, dijo con voz débil. Marcos intentó calmarla para que no se esforzara demasiado, pero Tina necesitaba hablar. Continuó, revelando la existencia de una cadena con un collar con incrustaciones de diamantes. En la parte inferior de las joyas, había algunas inscripciones que parecían importantes. Al concluir sus palabras, Tina falleció. Sus últimas palabras esa noche fueron: «¿Eres más importante de lo que creías?». Aturdido por la información y la muerte de Tina, Marcos quedó paralizado por el dolor, llorando incontrolablemente con los papeles y la cadena en sus manos. ¿Cuál es la verdadera identidad de Marcos? ¿Podrá reencontrar a su amor después de tantos encuentros trágicos? Esto será revelado en los próximos capítulos. Comenta debajo tus expectativas y teorías.